Cualquier persona que tiene a su cargo recursos que no son suyos para alcanzar determinado logro, si es que no los alcanzó, a eso se le llama un fracaso. Y nosotros cuando desempeñamos nuestras labores no estamos contratados para fracasar, estamos contratados para tener éxito, ¿no? Entonces, el reconocer que hemos fracasado es efectivamente un temor muy grande que se tiene en cualquier ámbito de la gestión. Le pasa en el público, también pasa en el privado, ¿no? Las labores que nosotros realizamos como entidades públicas contienen no solamente, digamos, la cadena de causa-consecuencia que explica de qué manera cuando nosotros hacemos algo conseguimos lo que buscamos, es decir, desarrollamos una cadena de valor para alcanzar nuestras metas, eso lo hacemos los públicos y lo hacemos los privados, idéntico. Pero en el caso del público se incorpora en este proceso una decisión de naturaleza política, es decir, una decisión acordada en principio con el ciudadano. Si no es con el ciudadano directamente, que eso casi nunca ocurre, sí con el representante del ciudadano que toma esas decisiones en representación del ciudadano. Y entonces este componente político distorsiona el proceso de esta cadena de valor que te menciono y puede efectivamente dar lugar a un fracaso allí donde el privado no tendría por qué haberlo alcanzado. Eso forma parte de la naturaleza de la función pública y eso es algo con lo cual nosotros siempre deberíamos entender, ¿no? Pero dado que hay un elemento adicional que distorsiona las cosas y puede llevar a un fracaso con más probabilidad que si lo hubiera hecho un privado, en el sector público como que se nota más cuando alguien maquilla las cosas para presentar como un logro aquello que es un fracaso. Eso forma parte, a mí me parece, de la naturaleza de la función pública y esa es la razón por la cual es tan importante la función de control en la función directiva de los gerentes públicos, ¿no? Entonces, cuando se maquillan las cosas, se maquillan primero porque se tiene el mismo temor que tiene cualquier persona que trata de alcanzar un logro y no lo logra. Eso se suma al hecho de que hay un componente político muy difícil de gestionar dentro del Estado que genera incentivos perversos y que nos puede llevar con más probabilidad a que nosotros fracasemos. Y además a las consecuencias del fracaso, ¿no? En el caso de una empresa privada, bueno, cuando tú fracasas te sacan, pues, si tú buscas otro trabajo en otro lado, ¿no? En el caso del Estado, digamos, el temor al fracaso tiene que ver con el temor a tu continuidad, el hecho de que a veces es muy difícil que voten a la persona que fracasó, y el tercero es tener que darle la cara al ciudadano y decirle, ¿sabes qué? Tu ciudadano pobre, que cuando viene el invierno la gente se muere de frío en las alturas, que tienes problemas porque la infraestructura de agua no llega a todas las zonas de las ciudades, que te demoras, qué sé yo, 2 horas en moverte en la ciudad para llegar a tu punto de destino porque la infraestructura que tenemos no es la infraestructura adecuada. Que tienes todos estos problemas porque los recursos públicos no alcanzan para todo. Y hemos tomado recursos públicos para hacer esta labor y ha fracasado. Entonces, lo hubiéramos usado para aquello que era más importante, ¿no? Cuando el Estado es el que fracasa, bueno, los accionistas somos todos, ¿no? Y todos salimos perdiendo. Entonces yo sí creo que hay una razón por la cual deberíamos entender que esas cosas pasen, pero no por entenderlas deberíamos aceptarlas. O sea, esas cosas no deben pasar. Y el primero que tiene la responsabilidad de, digamos, ver las cosas como realmente son, conducirlas de forma adecuada, evitar que se fracase, debería ser justamente el directivo público y las instancias dentro del Estado que se encargan de hacer el control, ¿no? Entonces, el Estado es una máquina muy grande y tiene muchos elementos, ¿no? Pero hay algunas que son, pues, las luces de alerta que te dan en el tablero de mando. Y esas luces a veces no funcionan, o a veces cuando sí funcionan, lo que pasa es que la persona que tiene que tomar la decisión realmente no le importa tomarla, ¿no? Y eso también lo hemos visto nosotros eventualmente en el Estado, ¿no? En la época de Alan García, por ejemplo, lo que yo siempre recuerdo como el apocalipsis, porque fue la época que a mí me tocó vivir, y esa fue una época donde las señales de alarma estaban, pero con sirenas, ¿no? Todo el mundo daba la alerta, se viene la catástrofe, se viene la catástrofe, y sencillamente no les importaba y seguían adelante porque la ideología los obnubilaba, les impedía ver la realidad. Le pasó a Alan García, también le pasó a Brasil, a Bolivia, ahora último le ha tocado a Venezuela. Exactamente el mismo proceso.
No, es al revés, es al revés. Cuando tú desarrollas procesos que son demasiado complejos, demasiado lentos, absurdos, cuando tú haces el proceso, digamos, por ejemplo, conseguir la licencia, la haces de una forma pues arbitraria, pesada, con muchas etapas, muy larga, muy compleja, lo que estás generando es incentivos para que termines sacándole la vuelta al procedimiento a través de la corrupción. Entonces es los procesos largos, complejos y burocráticos los que incentivan a la corrupción. Entonces, claro, cuando tú tienes un proceso largo y complejo, también necesitas gente para controlarlo. Pero el problema estaba en el origen, ¿no? Hacer las cosas lo más difíciles posibles generan de forma natural el incentivo perverso de la corrupción. Claro, el ecosistema de la corrupción normalmente se concibe como todos los integrantes que dan, que permiten que la corrupción continúe, ¿no? Entonces, tienes tú la persona, digamos, el que soborna, el sobornado, y luego el desarrollo de todo un mecanismo para mantener oculta la corrupción a lo largo del tiempo, ¿no? Luego, mecanismos para poder compartir la experiencia con quienes también podrían corromperse. Y una vez que ellos se corrompen, entonces generar alianzas entre corruptos. Y entonces se va generando un ecosistema de corrupción que busca perpetuarse, ¿no es cierto? En el caso de los mecanismos de control, claro, cuando el mecanismo de control trabaja sobre la base, no atacando las causas, sino solamente las consecuencias, ese mecanismo suele ser un mecanismo burocrático, ¿no? Entonces, en lugar de atacar la causa, si nosotros solamente vemos las consecuencias, efectivamente establecemos controles al final del camino, y esos controles se van agregando como costos, digamos, no justificados, que generan sencillamente pues, un exceso y no generan valor, sino solamente están agregando un costo adicional porque no trabajaron desde el comienzo, ¿no? Pero digamos, sí, yo creo que en el caso de los plagios, por ejemplo, este, digamos, el trabajo previo es un trabajo que no es realista suponer que con los recursos actuales vamos a poder realizarlo. Digamos, si un profesor tiene 100 alumnos en el curso de tesis, difícilmente va a poder darle seguimiento pues, a 100 personas, más con los sueldos que tienen los profesores, más cuando se trata de una persona que va a estar, digamos, atendiendo no solamente a esos 100 alumnos, sino un montón de otras labores, ¿no? Entonces, como las causas no se pueden afrontar porque los costos son demasiado altos y no encontramos un mecanismo que lo haga más factible, que probablemente sea un tema solamente de imaginación y de gestión, tenemos que trabajar al final. Y el mecanismo final de pasarlo por un filtro de estos sistemas automatizados, la verdad que es el mecanismo más práctico para lograrlo. Pero habría un segundo paso, ¿no? Y es que una vez que ya se aprobó la tesis, que tú ya recibiste tu grado académico, si es que alguien encuentra que sí hubo plagio, cosa que no fue detectada de una forma oportuna, a la persona que cometió el plagio deberían quitarle el título y debería, por ejemplo, devolver el dinero que tuvo, que estuvo ganando en su calidad de profesional. Ese tipo de sanciones a mí me parece que son las sanciones adecuadas para quitarle todos los incentivos al plagio, ¿no? Pero claro, yo creo la gente tiene temor de hacer una cosa así porque sabe que lo que va a fallar es, muchísima gente va a terminar fallando en eso, ¿no? Pero bueno, esos son los mecanismos que deberían seguirse y eso estaría atacando causas estructurales y no meramente la consecuencia final, ¿no? Se nota que es un tema. Tomar conciencia es una labor fundamental en ética, es absolutamente esencial, pero no es suficiente, porque las personas actúan en base a incentivos. La conciencia es un elemento del incentivo, pero no es el único, ¿no? Entonces hay otros incentivos adecuados. Y uno de los incentivos, por ejemplo, es el temor a que la gente se entere. ¿No? El temor a que se enteren los demás es un incentivo muy fuerte para que tú actúes de acuerdo a tu conciencia. Ese incentivo del temor al ojo público es algo que se debería utilizar para,
para gestionar los incentivos de las personas en aquellas cosas que a nosotros más nos interesan. El tema del desarrollo de la ciencia y la tecnología, la lucha contra el plagio, es uno de esos elementos, entonces deberíamos utilizarlos, ¿no? Y entonces hay que trabajar sobre los incentivos, no solamente sobre la conciencia. Pero no se puede renunciar a la conciencia, porque lo contrario lo que estás generando es que personas, sin ser conscientes de lo que hacen, actúan de forma incorrecta. Es el dilema de los ratones de cómo ponerle el cascabel al gato. Es una excelente idea ponerle el cascabel al asunto ya, pero ¿quién se lo pone, no? Mira, al momento en que tú decides cómo va a incorporarse el personal al Estado, tú deberías tener, digamos, por lo menos 4 grupos distintos. Tú tienes el grupo de los técnicos que hacen la tarea de carácter técnico, el bibliotecario que se encuentra en la biblioteca pública. Después tienes a esa categoría, que esa debe ser una categoría exclusivamente meritocrática y nada más que meritocrática. Tienes el segundo componente, que es el de los directivos. Los directivos tienen una cualidad muy peculiar. Ellos tienen que ser técnicamente buenos, deben haber llegado a ser directivos como resultado de sus propios méritos, como deberías haber ascendido en la escala jerárquica como resultado de ascensos meritocráticos y llegar a un nivel en el que tú eres candidato a ser directivo. Pero el directivo en el Estado, además de ser un técnico bueno que llega a esa labor porque ha sido extraordinariamente competente en sus labores, además tiene que ser un traductor político entre las funciones técnicas y las demandas políticas. El tercero es el personal de confianza. A cualquier ciudadano le parece espantosa la figura de un personal de confianza. ¿Por qué? Porque no es una persona que llegó ahí por mérito, sino porque tiene la confianza de la autoridad. Y eso, ¿qué de mérito tiene? O sea, más bien probablemente sea el pata con el que jugaba su partido de fútbol, con el que se emborrachaban juntos, con el que estudiaron juntos, con una persona que son muy amigos. No es pues el recomendable para tomar decisiones dentro del Estado. Pero lo que hemos aprendido de la gestión pública y de la experiencia histórica del Estado es que las autoridades necesitan personas de confianza con las cuales poder operar. Y el tener personas de confianza protege la carrera pública de quienes no gozan de la confianza del funcionario. La razón por la cual tenemos una carrera donde es muy difícil votar al personal está protegida por la existencia de personas de confianza. Porque cuando eso no ocurre, y basta ver lo que pasa con las dictaduras históricas que hemos conocido en Occidente, lo que hace sencillamente que no haya confianza, nadie tenga una carrera, sino todos dependan de la confianza del político. Lo que nosotros no vamos a poder construir en el corto plazo o con un mecanismo, todavía no está claro cómo podríamos hacerlo, es crear un Estado que cumpla con las metas que se ha trazado el político y para las cuales ganó las elecciones, con personas que no son de su confianza. Es difícil imaginarlo. El cuarto nivel es el de los políticos. Los políticos ganan su puesto por un concurso de popularidad. A veces ni siquiera porque tienen el talento. Veamos el caso de Castillo. Es un pobre caballero, es un caballero de unas limitaciones, de una indigencia en algunos ámbitos de su forma de procesar intelectualmente, digamos que no hubiera superado el más mínimo filtro en ningún ámbito de selección, ¿no? Y sin embargo llegó hasta la presidencia de la República porque la gente votó por él, porque la gente lo eligió como su autoridad. Hay personas que dicen que no, fue un fraude. Bueno, no se ha demostrado el fraude. Así que nosotros tenemos, aunque nos duela, que aceptar que los peruanos elegimos a un caballero como ese para que se haga cargo de la responsabilidad que suponen dirigir el recurso público en el Perú. Pero el diseño que hemos elegido en la sociedad peruana, nosotros como país, como nación, los peruanos, los ciudadanos peruanos, elegimos un modelo político donde la autoridad máxima, la autoridad política, el alcalde, el regidor, el congresista, el presidente y por extensión el ministro y las personas que ellos tienen el derecho de designar, son designados finalmente porque la gente votó en un concurso de popularidad. No nos gusta y sin embargo es un mecanismo, digamos,
perfectamente comprensible de por qué lo elegimos así. Lo elegimos así porque no tenemos un proceso meritocrático para seleccionarlos. Claro. Digamos, yo no conozco ningún país que tenga un mecanismo meritocrático, digamos. Entonces, si es que las cosas son así, digamos, ¿cómo mejoramos eso? Tenemos que cambiar el esquema de incentivos con el cual elegimos nosotros a nuestras autoridades. No en el proceso final, no es quitarle al ciudadano la libertad de elegir, es que el menú de opciones esté restringido. Esa es responsabilidad institucional, es el Estado el que lo tiene que resolver. Y entonces lo que deberíamos nosotros es rediseñar el sistema político para que aquellas personas por las cuales nosotros tengamos que elegir sean las personas más adecuadas y no, como en el caso actual, literalmente cualquiera, ¿no? Cuando yo decía, pues Aristóteles le dice que el hombre es un animal político, yo decía, claro, es un animal político que en el Perú vota mal. Eso es lo que nos define a los peruanos, ¿no? Pero bueno, eso son cosas con las que tenemos que combatir en el corto plazo, ¿no? Mira, en el Estado eso no es un dilema. Eso puede ser un dilema para el sector privado, probablemente no sabría decirlo, pero en el Estado nunca es un dilema. O sea, el diseñar una plaza para que gane una persona en particular, eso siempre está mal. Eso no hay manera de verlo como virtuoso nunca. Una persona que es particularmente competente, que logra sus metas, lo hace de la forma adecuada, es un buen compañero, la persona que nosotros queremos que siga trabajando con nosotros, debería ganar en un concurso meritocrático. Digamos, si tú diseñas un proceso meritocrático, al que debe ganar es justamente esa persona. Y si es que no ganó, es porque otra persona era más competente con él en el proceso. Lo que tú tienes que hacer es diseñar el proceso para seleccionar al mejor postulante para el puesto específico. Entonces, por ejemplo, tú no eliges a la mejor persona, eliges al mejor profesional para esa responsabilidad. La responsabilidad a la que tú estás creando, por supuesto, tiene que depender de muchos factores. Por ejemplo, estás creando una plaza permanente en el Estado dentro de un régimen donde la vinculación es, digamos, hasta que la muerte te separe o hasta que te jubiles, o es un proyecto, ¿no? Es un puesto que tiene un tiempo específico y luego cesa. Si se trata de una plaza, si tú vas a ingresar a un régimen laboral de carácter permanente, entonces tú no puedes elegir a una persona que sea buena en el puesto actual. Tú tienes que ser la persona que sea buena para la función que en el mediano y largo plazo va a ser la que va a desempeñar. Entonces, ese no es el mecanismo en el cual deberíamos nosotros pensar para premiar a alguien, ¿no? La mejor manera de gestionarlo no es a través de darle una plaza con una mejor remuneración, sino darle otra clase de beneficios que lo permita la norma. Oportunidades de capacitación, por ejemplo, ¿no? O darle responsabilidades con las cuales él se sienta particularmente a gusto y que lo enamores en el trabajo. Pero utilizar los recursos de todos para beneficiar a un privado es la definición misma de corrupción. Entonces, cuando una persona quiere darle el premio a un compañero de trabajo que es particularmente bueno y para hacerlo utiliza los recursos públicos, entonces ya sabe que su alma huele mal, ya huele mal, ya no hay nada que hacer. Ahí no hay ningún dilema. Y sencillamente está mal de todas maneras.